creo que hoy en día todos los temas que tengan que ver con el desarrollo personal, el crecimiento humano, el cómo podemos crecer a la par que crecemos, digamos, integralmente, ¿no? A la par que crecemos físicamente, también crezcamos mental y espiritualmente, y porque es eso, ¿no? Somos un todo, entonces nada queda librado, nada queda afuera de lo que podamos crecer. Puede pasar que a veces nos sintamos un poco más estancados en un área que en otra, pero bueno, hoy la que vamos a trabajar un poquito más es el área mente, pero que ustedes se van a dar cuenta a lo largo de que vayamos conversando que está totalmente relacionada, íntimamente, directamente relacionada con el área espíritu, ¿sí? Y es esto, ¿no? Mente sana, corazón sano. ¿Por qué no decimos corazón sano? No, mente limpia, corazón sano. ¿Por qué no decimos corazón sano, mente limpia, no? Y la realidad es que hay una relación directa, pero todo empieza en la mente, empiezan nuestros pensamientos, que es como la raíz de este tema, ¿no? Cuando nosotros podemos tener nuestros pensamientos lo más limpios posibles. ¿Y por qué digo esto? La última vez que hablé con ustedes les contaba esto de que siempre tenemos que tratar de aspirar a la excelencia, a la mejor manera de pensar, la más sana, la más sana para nosotros y para el afuera, pero a veces va a pasar que vamos a tropezar, a veces va a pasar que vamos a de alguna manera ver cosas que quizás no elegimos ver, o estar en momentos o en situaciones que no elegimos estar, o que no podemos elegir en ese momento estar, pero sí, siempre, 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 siempre vamos a poder elegir qué pensar. Y eso nos da el control total, ¿sí?, de las situaciones. Cuando nosotros podemos entender de que hay situaciones que se van a escapar de nuestro control, pero que nuestra mente vamos a poder controlar nuestros pensamientos, porque somos responsables de nuestros pensamientos, ahí va a cambiar todo. Y quizás cuando pensaba y armaba este tema, decía, bueno, creo que la mayor pregunta o una de las principales preguntas que tenemos cuando hablamos de los pensamientos es ¿por qué pienso como pienso? ¿Sí? Cada uno se le vendrán ciertos pensamientos a la mente. Yo voy a hablar siempre a nivel general y cuando bajemos a lo particular, cada uno va a poder pensar en sus vidas y en sus situaciones particulares e individuales. Pero esto, ¿no? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué pienso lo que estoy pensando en este momento? ¿De dónde viene tal o cual pensamiento que estoy teniendo? ¿Por qué es tan recurrente? ¿Por qué me está pasando esto? Y por lo general esta pregunta muchas veces la hacemos cuando hay algo que nos está incomodando, cuando hay un pensamiento que nos está dando vueltas y nos está generando una forma de accionar que no nos gusta, o que nos preocupa un poco, que nos alerta sobre algo, pero no nos hacemos por lo general la pregunta de por qué pensamos como pensamos cuando estamos en una situación feliz, cuando nos pasa algo alegre, cuando estamos contentos por algo. ¿Y por qué no lo hacemos si el mecanismo de pensamiento es el mismo, no cambia? Hay una relación estrecha, una relación directa en nuestro estado emocional y los pensamientos que tenemos. Pero cuando nuestro estado emocional tiene una connotación positiva, una connotación que denota emociones que tienen que ver con la alegría, con el entusiasmo, y con estas connotaciones más positivas, porque no vamos a hablar de emociones malas o buenas, las emociones no se pueden calificar como buenas o malas, ¿sí? Las emociones existen y están ahí a nuestro servicio, somos nosotros quienes tenemos que aprender cómo controlarlas, cómo manejarlas, ¿sí? Y cómo gestionarlas. Como les decía recién, vamos a tener en nuestra vida muchas cosas que se van a escapar de nuestro control, pero nunca se van a escapar de nuestro control los pensamientos. Y cuando sintamos que eso está sucediendo, ahí tenemos que encender nuestra alarmita y ver qué está pasando, ¿sí? ¿Qué tipo de pensamiento estoy teniendo? Y bueno, obviamente que la Torá, la palabra, no está exenta de mostrarnos un poco que habla, ¿no? Sobre los pensamientos.
Pero les voy a confesar que no fue tan fácil porque, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando tratamos de encontrar en la palabra, en la Torá, o la respuesta sobre algo, o vamos a buscar, tenemos esta mente como media tradicional, ¿no? De buscar ¿se acuerdan en el cole cuando nos hacían las preguntas, ¿qué es tal cosa? ¿Sí? ¿Cómo? Y nosotros vamos al texto a ver dónde dice eso puntualmente. Bueno, a mí me pasó que cuando fui a buscar a la palabra que hablaba sobre los pensamientos, me encontré con que en ninguna parte habla sobre un pensamiento es tal cosa, o tal persona de la Biblia piensa de tal manera. No está explícito, ¿sí? Entonces dije, pucha, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué versículo específicamente o qué me habla sobre esto? Y ahí se me encendió la lamparita y entendí que la Biblia habla de principio a fin sobre los pensamientos. ¿A través de qué? A través de la forma de actuar. Yo tengo esto lo comparto mucho con mis pacientes, para los que quizás conozco recién ahora, o me conocen recién ahora, y no saben, yo soy psicóloga, entonces trabajo un montón a nivel cognitivo-conductual, es decir, cómo se relacionan nuestros pensamientos con nuestras acciones, ¿sí? Y en la palabra encontraba esto, ¿no? Si yo quería saber cómo pensaba, por ejemplo, los que me conocen saben que amo a José. En la Torá podemos conocer la historia de José. No voy a volver sobre José porque ya lo hicimos la primera vez que hablé de autoestima. Pero bueno, si quieren podemos realmente a quien busquemos a José. Después pensé también en Pablo, bueno, pensé también en, Moisés, tenemos muchos, ¿no? Y ahí donde decía, bueno, a través de sus comportamientos es que yo puedo entender cómo piensan, ¿sí? Vuelvo a José, ¿no? Puedo entender cómo piensa José por cómo actuó en las situaciones que atravesó, ¿sí? Y claramente puedo entender también si esos pensamientos tienen un origen de rencor, un origen de enojo, un origen que esté basado en situaciones difíciles que haya atravesado, o si puedo reconocer que esos pensamientos tienen un origen de paz, un origen de amor. ¿Cómo? A través de cómo decidieron actuar. Y esto les decía, a veces vamos a ver que les voy a armar como para los que estén anotando, esto es algo fundamental que siempre les paso a mis pacientes para poder entender las formas de pensar, ¿no? Y el sistema de creencias que manejamos. Todo. El ser humano no pasa un minuto sin pensar, ¿sí? Estamos pensando aún cuando estamos durmiendo. Solo que no nos damos cuenta, pero la mente sigue trabajando. Entonces, todo lo que nosotros somos se origina en un pensamiento. Esos pensamientos se vuelven una creencia. Esas creencias se vuelven parte de nosotros cuando hablamos. Como yo estoy creyendo lo que estoy hablando, voy a actuar, voy a accionar de acuerdo a eso que estoy creyendo y pensando. Y eso es lo que soy. Entonces, fíjense cómo todo empieza en un pensamiento. Si yo quiero saber cómo estoy pensando o qué piensa otra persona, tengo que ver cómo actúa. Cuando esos pensamientos son coherentes con la forma de actuar, mi ser va a ser totalmente claro en lo que quiere demostrar, en lo que queremos proyectar a las demás personas, ¿sí? Entonces, si transformo mi manera de pensar, voy a transformar mi manera de actuar y voy a comprender que el mundo emocional
depende de lo que pensamos. Y por ende, cuando hablamos del mundo emocional, hablamos del corazón. Hablamos de un corazón sano. Es totalmente directa la relación. ¿Qué pasa? La desintoxicación o el detox empieza una vez que intentamos cambiar o transformar nuestro sistema de creencias. La pregunta que debo hacerme es, ¿cuál está siendo mi sistema de creencias? ¿Cuáles están siendo mis pensamientos la mayor parte del día? ¿Qué estoy pensando? Y también a eso, cuando agregamos la parte emocional o la del corazón, es qué estoy sintiendo. Qué estoy pensando es igual a qué estoy sintiendo. Y eso es coherente con lo que yo estoy mostrando a través de mis acciones, quiere decir que voy bien. Aun cuando eso que estoy pensando y que estoy sintiendo tenga que ver con la tristeza, tenga que ver con el enojo, tenga que ver con la ira, por ejemplo, con la vergüenza, ¿sí? Que son las emociones básicas. Después lo que tengo que hacer es ver cómo transformo eso, cómo lo gestiono, si lo estoy haciendo de manera adecuada, si estoy manifestando mis pensamientos de enojo, de ira, a través de acciones sanas, si estoy pudiendo decir lo que me está pasando de una manera adecuada, y eso va a estar directamente reflejado en nuestras acciones, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Hay una metáfora, ¿no? Que yo suelo usar un poco para hablar de los pensamientos y que tiene que ver con la analogía del gotero, ¿no? Nosotros pensemos que tenemos un vaso y nuestros pensamientos son el agua, ¿sí? Si yo a esa agua le tiro, ¿sí? Con un gotero, tiro tinta negra, por ejemplo, esa agua se va a volver oscura, ¿sí? Se va a ir manchando de a poco, y mientras más gotitas de tinta yo le estoy tirando, más oscura se vuelve esa agua. Bueno, entonces ahí la pregunta es, ¿qué estoy tirando en mis pensamientos? ¿De qué estoy llenando mis pensamientos? ¿Mis pensamientos están de color claro, están de color oscuro? A veces está bueno como pensar en estos términos de metáforas o analogías para poder detenernos a pensar un poquito en cómo está siendo, ¿no? Ser autocríticos con nuestras propias vidas y ver cómo estamos pensando, ¿sí? El reseteo, entonces, implica crear coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que creo. Cuando yo puedo reconocer estos pasitos dentro de mi sistema de creencias, así voy a comenzar a funcionar todos los días, ¿no? Porque esto es algo cotidiano, no es algo que, bueno, lo pienso de vez en cuando. Nosotros al pensar todo el tiempo estamos también decidiendo cómo actuamos en función de esos pensamientos, ¿sí? Por eso también la palabra nos habla tanto de cuidar nuestros pensamientos, sobre cuidar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Yo tengo un versículo acá que me gusta mucho, que está, a ver si, mira, vamos acá. No sé si ustedes anotan o no, pero bueno, en Efesios 4, 22, 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Cuando habla de transformar nuestro sistema de creencias, habla de renovar el espíritu de nuestra mente, de nuestros pensamientos, es decir, el origen de ellos mismos. Entonces, cuando nosotros podemos renovar, podemos trabajar en el origen de estos pensamientos, automáticamente vamos a generar una transformación en nuestras acciones, en lo que queremos hacer, ¿sí? En psicología hablamos mucho de los errores del pensamiento, ¿sí? Esto es un poquito de teoría. Hay como
una categorización de los errores del pensamiento que tiene que ver, por ejemplo, como cuando tomamos conclusiones apresuradas sobre una situación, sobre un tema, cuando tenemos pensamientos catastróficos, ¿no? Esto de el famoso ahogarnos en un vaso de agua o crear un mundo de una situación que a lo mejor es un poco más simple de resolver. Esto de hablar del todo nada, vieron que en nuestro discurso muchas veces tenemos esto de vos siempre tal cosa, vos nunca tal otra, o yo siempre, o yo nunca. Bueno, esto de los polos tiene que ver mucho con errores del pensamiento, ¿sí? Porque por lo general, cuando polarizamos demasiado, es porque no estamos pudiendo ver el punto medio de las situaciones, ¿no? Bueno, la descalificación, la etiquetación, ¿no? Esto muchas veces, yo lo trabajo mucho con pacientes, esto de tratar de no decir todo el tiempo, soy tal cosa, soy tal otra, y más cuando tiene que ver con calificativos que no nos construyen, ¿sí? La forma en que hablamos, no solo los demás, sino sobre nosotros mismos, también está demostrando qué es lo que estoy pensando sobre mí, ¿sí? Los pensamientos del debería, cuando estamos demasiado tiempo centrados o concentrados en el debería haber hecho y no puedo estar pensando más en lo que está pasando en este momento. Bueno, pensamientos perfeccionistas, la minimización o la maximización de situaciones, la generalización, bueno, la personalización de situaciones, ¿no? A veces está pasando algo entre dos personas distintas y automáticamente yo me creo que me está pasando a mí o que me lo están haciendo a mí. Entonces, bueno, creo que esto que yo estoy quizás hablando un poco a nivel teórico de los errores del pensamiento son cosas cotidianas, que nos están pasando todo el tiempo y que nos están poniendo como en evidencia de cómo estamos pensando, ¿sí? Por eso, cada vez que nosotros querramos poner o escudriñar algún pensamiento, tenemos que ir directamente a ver cómo estamos actuando, ¿sí? Obviamente que si les voy a hablar de los errores del pensamiento, también les voy a dar como algunos puntitos para poder tratar de solucionar algunos de, si ustedes pudieron identificar quizás cuando fui hablando algunos errores del pensamiento, hay solución. Para todo en esta vida hay solución y eso es lo más lindo de todo, ¿no? Por eso me gusta tanto la mente humana, porque tiene un nivel de plasticidad tan fabuloso que aunque a veces crean que no se pueda transformar, que no puedan reemplazar ciertos pensamientos que son nocivos por otros que son sanos, sí se puede, siempre se puede, ¿sí? No quiere decir que sea súper fácil o que de la noche a la mañana se puedan romper con patrones de conducta o de pensamiento, pero siempre se puede, ¿sí? En primer lugar, cuando nosotros estamos notando de que hay alguna dificultad en mi manera de actuar y que está relacionada directamente con algo que estoy pensando, lo primero que tengo que hacer es externalizar el problema o el pensamiento. ¿Cómo hago esto? A veces solos no podemos. Si yo me estoy dando cuenta y estoy siendo consciente, perfecto. Esa es una manera de externalizarlo. Pero si a veces me cuesta identificarlo y hay algo que me está dando vueltas, busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. Hablen con un profesional o con alguien que ustedes sientan confianza para hablarlo y expresar lo que les está sucediendo. Cuando callamos y cuando nos guardamos las cosas, nuestra mente enferma y por ende nuestro corazón también, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer es como un mapeo del problema, se llama, ¿sí? Un mapeo de las situaciones. Y este pensamiento que yo tengo recurrentemente, que me lleva a accionar de manera no sana, ¿me está haciendo mal? Bueno, yo utilizo mucho la escritura, ¿no? Podemos poner sobre la hoja cuál es el problema. ¿Cuántas veces gana el problema? ¿Cuántas veces le gano yo al problema? Y
me da como resultado que el problema está ganando y que yo no lo estoy pudiendo vencer, bueno, ahí es donde tengo que accionar. Ahí es donde tengo que ver qué puedo hacer para que el problema gane cada vez menos. Y cuando digo qué puedo hacer es porque lo que tiene que cambiar es la acción. ¿Sí? Bueno, vencer la pasividad, ¿no? Los no puedo. Cuando automáticamente pongo adelante el no puedo, no me sale, es imposible, me estoy autolimitando. El reconocimiento, claramente, esto de investigar cómo afrontarlo, salir de la pasividad. Si yo no intervengo, no puedo esperar que nadie intervenga por mí. ¿Sí? Así que, y algo que a mí me gusta decir cuando pasa esto, ser compasivos y amorosos con nosotros. Porque a veces en esto de los procesos de transformación de pensamientos, de sistemas de creencias, somos muy duros con nosotros mismos. Y yo creo que cuando somos muy duros con nosotros mismos no logramos los mismos resultados que cuando hacemos un cambio de pensamiento con amor, ¿sí? Identificar cuáles son los pensamientos negativos o saboteadores y cortar con el piloto automático es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Ser conscientes, ¿sí? Ser conscientes de que somos capaces de poder transformar la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, debo comenzar a pensar, a hablar y a actuar como la persona que quiero ser. Eso va a denotar qué estoy pensando, ¿sí? Acuérdense que todo empezaba con un pensamiento. Me planteo qué persona quiero ser, qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de madre, de padre, de hermano, de abuelo, de abuela, de tío, de hermana, de compañero de trabajo, en todos los roles que podamos habitar con nosotros mismos, tengo que ver qué estoy pensando para saber cómo voy a hablar y cómo voy a actuar. La batalla se gana, esta es una frase que a mí me gusta muchísimo, la batalla se gana en el campo de no se gana en el campo de batalla, sino interiormente, antes de salir a pelear. Interiormente quiere decir en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Si yo voy a llevar a cabo una acción con una actitud derrotista, que quiere decir con un pensamiento derrotista, ya voy a arrancar mal. Esto es lo que yo les quería contar, ¿no? Un poco, quizás una visión casi netamente psicológica, pero que tiene incidencia totalmente directa en nuestra vida espiritual, en nuestras almas, y que no se puede separar. No podemos separar nuestros pensamientos, nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma o espíritu, ¿sí? Y mucho menos también de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Porque uno dice, y acá donde el cuerpo físico también entra. Por eso les decía recién, cuando callamos, cuando no transformamos nuestros pensamientos que nos llevan a tener acciones que no son sanas para nosotros, nuestro cuerpo también entra, ¿sí?